Le damos la bienvenida al doctor Federico Castillo Blanco. Él es el secretario general de la Unión Iberoamericana de Municipalistas de acá de España, con sede en Granada, y al mismo tiempo director de la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Granada. El eje de la ponencia que nos va a compartir se encuentra en la relación de vinculación universidad, empresa y Estado, y su reflexión concreta tiene que ver con un cambio de mentalidad en América Latina, el papel de la universidad en la promoción del emprendimiento social, la innovación y competitividad como estrategias de desarrollo sostenible. A partir de su intervención, trabajaremos un análisis del papel de la universidad y de su rol como centro de investigación y de desarrollo, favoreciendo las estrategias de desarrollo local y la interrelación entre sociedad, las instituciones públicas y la universidad. El doctor Federico Castillo es doctor en Derecho de la Universidad de Granada y catedrático en Derecho Administrativo en la misma universidad. En la actualidad se desempeña con el cargo de director de la sede de Granada de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y como secretario general de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. El doctor Federico ha desempeñado también a lo largo de su carrera profesional diversos puestos como secretario de Administración Local, técnico de Administración General y magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sus campos de especialización se centran en gobierno local y en función pública, y dirige al respecto diversos máster de dichas áreas, tanto de manera presencial como online, donde ha obtenido diversos premios por sus trabajos en el campo de la investigación relacionados con gobierno local y función pública. Asimismo, es director de grupos de investigación en estos campos y ha participado en comisiones de expertos relativos a nivel internacional. Bienvenido, doctor Federico, y adelante. Bien, buenos días a todas y a todos los que nos acompañan. Creo que merece la pena que le haga previamente una reflexión, el por qué estoy yo aquí y no hay otra persona, ¿no? Como le ha dicho nuestro buen amigo Mauricio, actualmente desarrollo una actividad muy importante en la Unión Iberoamericana de Municipalistas, que es una organización internacional adscrita a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, y que nació hace aproximadamente 25 años y que agrupa a más de 3.000 miembros en América Latina y más de 300 instituciones organizadas en redes de universidades, redes de instituciones, redes de empresas, agrupadas todas en torno a una misma idea, ¿no?, que es la promoción del desarrollo local, del fortalecimiento institucional y del desarrollo local de los municipios, por tanto, en América Latina, ¿no? Para que se haga una idea, esta organización aproximadamente pasan por nuestros programas de formación unos 1.500 gestores públicos de América Latina al año, autoridades locales, directivos, y tenemos distintas áreas de actuación. Por supuesto, la formación, que está ligada a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, pero también hacemos investigación y desarrollo, y también tenemos un área de asistencia técnica internacional y de cooperación que desarrolla funciones atinentes directamente a esa labor de las que yo les hablaba. Eso es lo que explica que me hayan pedido que desde nuestra experiencia de juntar a instituciones, de juntar a empresas, de juntar instituciones públicas, de juntar a la sociedad civil en torno a este conjunto de organizaciones, hiciéramos una reflexión de qué es cuál puede ser el papel de la universidad o qué cosas tienen que cambiar en la universidad en América Latina para cumplir el papel que hoy demanda el desarrollo local.
que hoy demandan los procesos de descentralización en marcha en América Latina, aún en marcha, es verdad que con cierta regresión, y qué rol pueden jugar las universidades. Yo para eso simplemente haré una reflexión breve sobre la idea, o sea, cuál es la idea base que está detrás de esto, y luego voy a hacer una segunda parte de mi intervención, que será cómo estamos en América Latina, cómo está la universidad en América Latina, cómo está la educación superior en América Latina, para finalizar haciendo unas reflexiones compartidas con ustedes sobre qué podemos hacer en esa lógica que yo voy a plantear del desarrollo local sostenible, ¿no? Bien, quiero empezar diciéndoles que a pesar de los pesares y a pesar de la bajada del precio de las commodities en los últimos tiempos y del propio precio del petróleo, las previsiones para América Latina siguen siendo favorables. El siglo XXI es sin duda, o creen todos los expertos, será el siglo de América Latina, pero para mantener un crecimiento sólido, que no dependa del valor de las commodities ni de los recursos naturales, tenemos que hacer cambios estructurales. Un crecimiento sólido exige innovación, exige competitividad, no basada simplemente en estos factores, ¿no? Esto también parece claro y en esto, sin duda, hemos avanzado menos. Hoy sabemos perfectamente que el desarrollo necesariamente pasa por la innovación. Esta idea que, sin duda, ya habrán recalcado aquí, y sin duda con mayor conocimiento que yo mismo, sin embargo, al menos desde nuestra perspectiva, exige una cosa importante. La innovación no es solo una política de ciencia y tecnología, que está ausente en muchos de los países iberoamericanos también, sino que una verdadera política de innovación que afecte al desarrollo sostenible y al desarrollo local requiere una estrategia también de concertación, de cooperación entre los actores. No es solo un papel de la universidad, no es solo un papel del Estado, no es solo un papel de los gobiernos, sino que la sociedad, la empresa, tiene mucho que decir en esta materia. Por tanto, la innovación, la competitividad de los territorios va a pasar siempre por la conciliación y por aunar esfuerzos entre los distintos actores. Y esto es importante porque también tenemos evidencia de que la innovación no solo es una fuente de crecimiento económico y de desarrollo, sino que también incide, y me interesa señalarlo, de forma importante en el desarrollo entendido como disminución de la brecha social, que es uno de los, sin duda, azotes mayores de América Latina, porque como todos ustedes saben, el coeficiente Gini, que mide los índices de desigualdad social, sitúa a América Latina entre las regiones más desiguales del mundo, donde la distribución de la riqueza presenta más debilidad y donde tenemos grandes bolsas de pobreza marginal, de informalidad. Para que se haga una idea, aproximadamente el 45% de la población latinoamericana vive en barrios informales, barrios no ordenados, por tanto, sin acceso a las condiciones básicas de vida, sin saneamiento, muchas veces sin agua potable, etcétera, etcétera. Y hoy la evidencia es que efectivamente también la innovación no solo ayuda al crecimiento económico, sino que puede ayudar y muy decisivamente a paliar en algo la desigualdad social. Lo cierto también es que no somos una región, Iberoamérica, que destaquemos por nuestro esfuerzo en investigación y en desarrollo. Si se fijan, andamos situados en la cola más baja, por ejemplo, muy por debajo de los países del sureste asiático, y esto es una de las cosas, uno de los lastres que provocan que todavía el crecimiento económico en la región se deba o esté vinculado de forma fuerte al precio de los recursos naturales. Y para que haya innovación, parece evidente que requerimos al menos tres tipos de cosas, ¿no? Tener unos recursos humanos altamente cualificados e instituciones que además promuevan eso, y esto exige también, luego lo diré, un paso de una universidad docente, que es la mayoritaria en América Latina, a una universidad que produce I+D. Es verdad que los últimos 20 años muestran un claro crecimiento en la región
del número de universidades privadas, pero también es verdad, y hay que reconocerlo, que muchas de esas universidades privadas se dedican al negocio de la enseñanza superior, que no es exactamente el concepto de universidad que yo estoy preconizando en esta presentación. Por supuesto, también necesitamos empresas que desarrollen proyectos de innovación, proyectos que permitan la transferencia internacional, donde solo somos o destacamos en materia, como les digo, de recursos naturales, y necesitamos también una institucionalidad pública lo suficientemente potente, porque la tenemos muy débil, que acompañe este proceso. Por tanto, la innovación también requiere de esa infraestructura institucional, social y empresarial para que se produzca. Y reitero que la América Latina tiene una cierta debilidad en los tres campos. Ahora lo veremos. Sin duda, y porque vamos a hablar de universidad aquí, parece clave el tema de los recursos humanos, y ahí las universidades tenemos mucho que decir. Somos nosotros quienes estamos llamados a formar a esos actores capaces o con el potencial para producir la innovación. Pero lo cierto es que tampoco ese recurso humano dedicado a la innovación es muy importante en América Latina. Carecemos de carreras profesionales, carreras administrativas que permitan la estabilidad. Las propias universidades se forman muchas veces sin personal permanente, de plantilla, con capacidad investigadora. Hay mucho esfuerzo en la docencia y poco en la investigación. Todo eso lastra esa labor de innovación que estamos llamados a desarrollar. Fíjense, por ejemplo, en esa gráfica, cómo efectivamente el número de recursos humanos influye en la renta per cápita, es decir, que la innovación va ligada claramente al desarrollo, y el desarrollo, como les decía antes, también se traduce en la reducción de la desigualdad social. Fíjense que en comparación con otros países, incluso del sudeste asiático, y si salvamos los casos de México, Chile, Uruguay y Brasil, el esfuerzo en innovación y el esfuerzo en tener recursos humanos dedicados a la innovación es bastante débil en el caso de la región. Ahora bien, desde la perspectiva que yo les traía, si esta es la perspectiva macro, me interesa sobre todo esta perspectiva mucho más micro, porque el desarrollo de un país no es un desarrollo en abstracto. La macroeconomía no son números en abstracto, sino que es la agregación de números concretos. Nuestro esfuerzo está precisamente en el concreto. El esfuerzo de mi organización está precisamente en promover procesos de desarrollo que ayuden, en definitiva, a reducir esa brecha social. Eso se ha articulado en América Latina no solo, pero esencialmente a través de los procesos de descentralización, ¿no? Y esto, sin duda, hay éxitos importantes en todo este proceso que se ha vivido en América Latina. El poder político local ha aumentado. Para que se haga una idea, en 1980 solo 2 países de la región elegían alcaldes, y hoy todos los países de la región tienen procesos democráticos para elegir las autoridades locales. Los propios recursos financieros a los gobiernos subnacionales se han incrementado exponencialmente, son insuficientes todavía, en unos países más que en otros, pero ciertamente se han incrementado. La provisión de los servicios públicos cada vez más está en manos locales, y también se ha ampliado la cobertura que se prestan estos servicios públicos locales. Pero lo cierto es que los procesos de desarrollo no son solo estas políticas. Los procesos de desarrollo son algo mucho más integral, que, como les decía, exigen instituciones que lideren procesos de cambio en el territorio, procesos de dinamización territorial, y esto exige capacidad de aunar a los actores en el territorio y, por supuesto, aunarlos con el conocimiento que ha de estar radicado en las instituciones académicas. Debilidad de las instituciones académicas, debilidad institucional pública y una sociedad civil a veces profundamente fracturada determinan que estos procesos de desarrollo local, no siempre los procesos de descentralización, hayan ido acompañados de procesos de desarrollo local y de desarrollo local inclusivo y sostenible que permita a muchos territorios salir de esa situación que les comentaba. Por tanto, estoy hablando de política.
Esto es un proyecto político. El desarrollo es un proyecto político de país y es un proyecto que requiere crear esa infraestructura suficiente. Por tanto, la misión de la universidad no es solo la innovación. La misión de la universidad también va a ser fortalecer ese tejido institucional, porque sin ese tejido institucional que permita liderar estos procesos, poco podemos hacer, poco podemos hacer. Fíjense que cuando nosotros, desde nuestra organización, hemos tratado de ver, oye, ¿y por qué se produce el desarrollo sostenible? ¿Qué es lo que sucede en aquellos territorios donde vemos que hay desarrollo? Cuando detectamos eso, siempre encontramos ciertos factores que yo les voy a contar. El primero es que cambia la forma de enfocar los procesos. Del conflicto se pasa al consenso. Del conflicto se pasa a que los actores que actúan sobre el territorio, que tienen conocimiento, que son emprendedores, que lideran procesos sociales y políticos, se aunan en torno a un proyecto. En todas las esferas, alianzas público-público, alianzas público-privado, alianzas sociedad civil, alianzas institucional, es decir, hay un punto común de acuerdo en sacar al territorio de la situación en la que se encuentra. Además, como veis también, un segundo punto, da igual si vamos a Curitiba, si vamos a Rosario, si vamos a Rafaela, si vamos a tantos otros sitios de la región iberoamericana, siempre vamos a encontrar también esa complicidad institucional. Redes de instituciones en todo el país, se forma parte de redes, no se está solo, se comparte el conocimiento. Yo siempre que voy a un cuento, perdonadme la palabra cuento, entenderme, a cualquier evento de carácter internacional, siempre me encuentro a los mismos. ¿Y por qué están los mismos? Porque son los que están. Son los que han detectado que la participación, el abrirse al exterior, el participar de estas redes les da un conocimiento mucho más amplio para afrontar los propios procesos, ¿no? También vemos que normalmente se tiende a crear organizaciones especializadas, organizaciones que provocan desde lo público ese consenso entre la academia, entre la empresa, entre la sociedad civil. Ahí tenéis algunos ejemplos. Hay una alta conexión de las instituciones académicas, es decir, hay una complicidad total con el gobierno local de las instituciones académicas que están implicadas en ese proceso de desarrollo, que se focalizan a fortalecer institucionalmente, por supuesto, a las instituciones públicas y a fortalecer esos procesos de desarrollo. Son abiertas, son participativas, son permeables por la ciudadanía. Son instituciones donde se crea, donde se abren a la sociedad. Además, se innova. Siempre se innova. Del gobierno local antiguo se pasa a un gobierno local nuevo, con unas formas de hacer distintas, con unas formas de producir valor distintas, con una forma de organizarse distinta, con una forma de profesionalizar el empleo público distinta, donde no se premia la lealtad, sino se premia la profesionalidad. Esto implica cambios y cambios estructurales dentro del gobierno local, ¿no? Además, encontramos capacidad, visión para diseñar estrategias de desarrollo sin apriorismos. No importa de dónde venga el apoyo, no importa quién lo haga, lo importante es que se haga y que se haga con arreglo a los parámetros que hemos definido entre todos, ¿no? Además, de aquí la importancia de las instituciones académicas, se ha puesto el acento en la formación de los recursos humanos. Y para eso es necesario la ayuda, la implicación, la complicidad de las instituciones académicas. Por último, hay una continuidad en los liderazgos. Continuidad en los liderazgos no quiero decir que un alcalde se tire 20 años. Hay una continuidad en los liderazgos colectivos que promueven estas políticas. Uno cuando, por ejemplo, observa Curitiba, pues ve que han pasado muchos alcaldes, pero la idea, el liderazgo político permanece, porque ha habido un consenso importante.
Este puede ser el síntesis, ¿no?, de toda la idea que yo quería decirles, ¿no? Innovar y desarrollar va de la mano. El desarrollo hoy en América Latina va a pasar por la innovación y además esto, como les decía, cambia cualitativamente la economía, cambia la sociedad y eso nos ayuda, en el caso de Iberoamérica, a atajar nuestro gran problema, que como les decía no es otro que la desigualdad y la pobreza. Este es el principal problema de América Latina, no hacemos descentralización para otra cosa, sino para eso. Que se reparta el poder de otra forma no es importante, lo importante es que de la forma en que repartimos el poder al final incida en los problemas de la gente, y los problemas de la gente tienen que ver con el subdesarrollo y con la pobreza. Bien, si esto es un poco la idea, tenemos serios problemas todavía en la región y la innovación, el desarrollo, los procesos políticos de transformación nos pueden ayudar. ¿De dónde partimos? Bueno, le he hecho un levantamiento más o menos de información donde pueden ver ustedes un poco cuál es el contexto de la educación superior en América Latina. Ciertamente, como les decía en primer lugar, es cierto que todo un proceso. Si miramos el proceso hacia atrás, veremos que lo hemos hecho bastante bien. Es decir, todavía nos faltan muchas cosas, pero, por ejemplo, había un crecimiento casi exponencial de las instituciones de educación superior. Si uno mira el número de doctores que hoy hay en las universidades latinoamericanas, es increíblemente superior al que había hace 20 años. Es decir, no sé por cuánto se ha multiplicado, porque no tengo el dato, pero se ha multiplicado exponencialmente. Se ha incrementado la matrícula, ciertamente, ¿no?, en América Latina, no tanto proporcionalmente con otras regiones del planeta, pero partiendo de la situación que veníamos, podemos decir o estar satisfechos del proceso. Nos queda mucho, pero vamos mejor, ¿no? Pero fíjense que, sin embargo, de nuevo, en la región se muestran diferencias cualitativas importantes. Fíjense que solo 3 países concentran prácticamente el 60% de esa matrícula. Eso quiere decir que tenemos bolsas en los territorios, fundamentalmente, donde el acceso a la educación superior todavía no es generalizado. Además de eso, la escolarización no es idéntica en toda América Latina. Fíjense que hay países que concentran cerca del 75% de la matrícula del sector privado. No estoy prejuzgando ahora si es bueno o no, sino que lo público, digamos, no se ha insertado en esta apuesta, en la medida que es el sector privado o la universidad privada la que está desarrollando ese papel. Solo hay una concentración similar, pero en el sector público, en Ecuador, México, Venezuela y Paraguay. Países, por ejemplo, el caso de Ecuador, donde se está haciendo un esfuerzo en los últimos años muy importante en materia de educación superior, ¿no? Sin embargo, fíjense que a pesar de que la matrícula en muchos países se concentra en la universidad privada, es lo que les decía antes, la universidad docente, solo prácticamente el 65% del total de investigadores está en el sector público. Por tanto, hay una disociación, si quieren ustedes verlo así, entre la función docente e investigadora, porque básicamente la universidad privada, no todas, afortunadamente, y hay muy buenos ejemplos, muchísimos muy buenos ejemplos de universidades privadas, por ejemplo en Colombia, que desarrollan una actividad investigadora muy importante. Aún así, y aún con esa, fíjense que, por dar un dato, América Latina solo produce el 2,5% de las publicaciones científicas mundiales, solo el 0,2% de las patentes y solo el 0,2% del conocimiento aplicado. O sea, estamos partiendo de esta realidad. No hace falta apostar más, pero nuestra realidad está ahí. Fíjense que el gasto en investigación y desarrollo es menor al 1% del PIB en la región. Es verdad que esto es variable, no hablamos lo mismo de Brasil o de Chile que cuando hablamos de El Salvador o hablamos de Guatemala, y además esos recursos están destinados fundamentalmente, como les digo, desde el sector público, a pesar
de que la educación superior en gran parte de la región está en manos privadas. Para decirlo, datos, curiosamente, en América Latina incluso patentan más los extranjeros que los residentes. Es decir, que patentamos poco, pero además quien lo hace no somos latinoamericanos, sino que son además gente de fuera de la región, ¿no? Y esto tiene sus raíces históricas, y básicamente basar la economía y la productividad de la economía en los recursos naturales. Y por tanto ese esfuerzo es todavía una meta por alcanzar, es decir, difícilmente vamos a alcanzar los grados de desarrollo que se esperan de la región si no invertimos este proceso. Fíjense que hemos dicho que es menos del 1%, aproximadamente el 0,5% del PIB, pero fíjense que las economías emergentes ya alcanzan, por ejemplo, China, el 8,5% del PIB. Se dedica a investigación y desarrollo. Y entre 4 o 5 países, pues fíjense que se reparten el 66%. No es casualidad tampoco que sean los países que más tecnología exportan y que más transferencia de conocimiento realizan. No es casualidad. Podemos decir en síntesis que lo que estamos diciendo, que vamos atrasados en esta materia, tenemos déficits estructurales en el sistema universitario, tenemos déficit también grave en la institucionalidad pública para dar apoyo a esa labor de innovación y desarrollo, y también tenemos dificultades en las empresas, ahora veremos también. Fíjense el caso de las empresas latinoamericanas, que de las encuestas de innovación que se realizan anualmente, la mayoría de esas empresas se concentran en procesos con muy bajo contenido innovador. O son, bueno, ya saben, de ensamblaje, de tecnología foránea, ¿no? Y, sin embargo, tenemos también la evidencia a través de esas encuestas de innovación, que son aquellas que más innovan, las más productivas y las que exportan más, ¿vale? Es decir, que de esas encuestas de innovación claramente se desprende que hay que tener una política seria de apoyo a la innovación, porque automáticamente la dinámica empresarial e institucional se canaliza a través de ella. Por otra parte, tenemos instituciones débiles. No solo el mundo de la academia muestra ciertas debilidades, sino que también nuestras instituciones son débiles. Ahí lo ven, instituciones débiles que, por tanto, determinan finalmente intervenciones de los poderes públicos que benefician más los intereses particulares que los propios públicos. Por ejemplo, esto es muy fácil de ver en las ciudades latinoamericanas. Las ciudades latinoamericanas crecen en dos direcciones opuestas, la de la riqueza y la de la pobreza. Me da igual que sea Bogotá, me da igual que sea el Distrito Federal, me da igual que sea Caracas. Siempre verán que el crecimiento de la ciudad se produce en dos direcciones. Por una parte la riqueza y por otra parte la pobreza. Lo malo no es eso, bueno, que es malo en sí mismo, sino que la política pública dirigida, que debiera de dirigirse a paliar esto, sin embargo, sigue el interés privado. Es decir, la inversión pública va tras la inversión privada y no a la inversa. De tal manera que ustedes verán cómo en cualquier localidad, como les digo, bueno, de una cierta envergadura, verán ustedes como los parques empresariales, que normalmente de iniciativa privada, son a los que se le hace las carreteras, las mejores tal, es decir, que todo va conexionado, con lo cual la marginación social, ese 40% de población que existe en muchas ciudades latinoamericanas marginados, no tiene posibilidad de cambiar ese círculo vicioso debido a esa política distorsionada que da la debilidad de una institución, no siempre la maldad, no estoy hablando ni siquiera de corrupción, sino de falta de capacidades para promover políticas de desarrollo inclusivas. Y ciertamente también tenemos éxitos, ¿no? O sea, no todos son fracasos institucionales, y es verdad que los últimos años América Latina tiene también su historia de éxitos institucionales, de instituciones capaces. Ahí están algunos, pero lo cierto es que también tenemos debilidades importantes como esas que ustedes ven ahí,
en los gobiernos que tienen a su cargo el papel de gobernar el territorio y de hacer que ese territorio concentre esa masa crítica de actores que le permita el desarrollo. Todavía tenemos una falta de capacidad institucional, como estoy reiterando en distintas ocasiones, muy importante, y ahí el papel de las universidades es vital. En definitiva, este podría ser un poco la idea síntesis de todo eso. Tenemos una escasa capacidad todavía innovadora si nos comparamos con otros países, y tampoco a nivel de empresa es muy importante, lo cual es determinante también para que no se produzcan cambios sustantivos y sigamos dependiendo del mismo tipo de economía productiva que hemos tenido hasta ahora. Tenemos también problemas en las instituciones, y esto exige una reflexión que es nacional y local. Es decir, hay que hacerla a todos los niveles, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, espera un momentito porque es que no sé por qué se me pasa esto. Bueno, en primer lugar, hay unas tendencias de futuro que vemos en la región y que casi que vemos a nivel mundial, ¿no? La Universidad de Humboldt es una universidad que ha cumplido un papel que a mi juicio no se puede arrumbar, pero sí que es necesario complementar. Hoy en día la universidad, y sobre todo en la región, tiene que tener un alto compromiso con la innovación y con el desarrollo. La universidad de conocimiento básico nos es necesaria, pero en las circunstancias a las que estoy aludiendo, si se quiere aún más en América Latina, el compromiso con la situación social tiene que ser más pleno y más intenso. Eso implica también hacer universidad de otra forma, con otras formas de organizarnos, con otras formas de cooperación con los actores sociales y económicos. Eso requiere seguramente no copiar el modelo europeo universitario y a lo mejor tampoco el estadounidense. Implica que tenemos que hacer una lectura propia y muy propia de cuál es la misión y el papel de la universidad en cada territorio, porque además no vale reproducir sistemáticamente el mismo modelo universitario en todos los territorios. Perdón. No me manejo bien con esto. También sabemos que la educación superior tiene que estar abocada, como les decía, a ser también un acelerador, un catalizador de la productividad económica, del desarrollo empresarial, del fortalecimiento institucional. Tenemos que cambiar también la metodología de enseñanza. Es decir, el proceso en Europa, como saben ustedes, o los que son de aquí del país, el proceso de Bolonia, que implica un cambio estructural en la metodología, en la forma de hacer y del docente, también esa reflexión es válida para América Latina. Es decir, la forma de enseñar va a cambiar y va a cambiar mucho. En los próximos años sabemos que la virtualidad se va a imponer como algo esencial en los procesos de aprendizaje. Sabemos que el acompañamiento del profesor con el alumno va a cambiar y todo esto tenemos que estar enfrentándolo desde hoy sin perder ni un minuto más. También sabemos que las tendencias son a reconsiderar también los propios objetivos del sistema de educación superior, reorientar eso de la universidad como negocio, la enseñanza superior como negocio, es preciso reorientarlo. El compromiso social que exige hoy la enseñanza superior exige que, y parece que vamos por ahí, exige que hagamos una reflexión mucho más de contenido y de futuro sobre esta. Y por tanto, además, no es urgente diseñar políticas. La gente que ha estudiado esto distingue incluso hasta 5 etapas de las universidades en América Latina, ¿no? Pero casi todos coinciden en una cosa. Hoy
o en este momento, en estos primeros años del siglo XXI, es la apuesta por la innovación, por aumentar las capacidades para la innovación, el desafío más importante que tienen las universidades iberoamericanas, ¿no? Fíjense que también, por eso tenemos que incrementar no solo la cantidad, sino la calidad. Esto exige estructurar carreras profesionales. Es decir, el profesor de universidad no puede ser o el investigador no puede ser un señor a tiempo parcial que va a dar 5 horas en la universidad y que no tiene nada que ver. Eso es distinto a que tengamos que incrementar nuestra relación con la empresa y con la sociedad. Pero si queremos tener una política de investigación, tenemos que tener recursos humanos dedicados a la investigación. A esto se debe también el número de patentes tan bajo, el número de publicaciones tan bajo que les comentaba hace un momento. Y por tanto hay una serie de prioridades que debemos favorecer en toda la región. Inversión en investigación, fortalecimiento ya de los actores existentes. No se trata tanto de crear nuevos actores, sino tener una política nacional que agrupe, coordine, promueva la sinergia entre las instituciones públicas y privadas que se dedican a la educación superior. Hay que fortalecer las propias capacidades institucionales para esto, que no tenemos mucho, sino que muchas veces lamentablemente simplemente copiamos, y tenemos que generar también espacios de cooperación como los que crean ustedes en esta red alfa o en este propio encuentro. Y tenemos una serie de puntos a resolver. Tenemos este conjunto, esta relación, que son de leérsela porque la tienen ustedes ahí perfectamente descrita y que forma parte un poco de las reflexiones que les acabo de realizar, ¿no? Y son puntos que vamos a tener necesariamente que resolver, sin olvidarme de la propiedad intelectual, que es una propiedad muy maltrecha en América Latina y que es una cosa que lastra necesariamente el progreso y la innovación. Que eso es uno de los puntos clave de esa infraestructura para la innovación que les comentaba. Y por tanto el papel de la universidad va a tener que cambiar en América Latina si la universidad quiere ponerse al servicio del desarrollo y de afrontar los problemas de desigualdad que tiene la región. Esto exige un cambio en el papel, un cambio de esa universidad docente, básicamente docente, dedicada a la formación de cuadros superiores, que está bien, pero no solo, a una universidad que no solo investiga, sino que innova y transfiere. Una universidad, por tanto, innovadora, que es capaz de formar los recursos humanos que necesita ahora mismo la región para salir de ese atraso estructural del que yo les hablaba al principio. Y esto significa potenciar la función de transferencia de la universidad, prácticamente inexistente como política institucional dentro de las universidades iberoamericanas. Es verdad que en Europa existe una cierta, bueno, por supuesto en Estados Unidos, y en Europa existe ya una cierta, digamos, trayectoria en este campo. Incluso en España, pues tenemos una cierta ya experiencia en la spin-off, en la OTIS, la Oficina de Transferencia de Investigación, y otros instrumentos similares, la Fundaciones Universidad Empresa, donde hemos ido canalizando eso. Esto es preciso incorporarlo de forma decisiva a la Universidad Iberoamericana si queremos que cumpla ese papel del que yo les he venido hablando en la última media hora, y que termino para ajustarme al tiempo establecido, no sin darles las gracias por esa amabilidad que han tenido de escucharme tan callado. No sé si es que se han dormido o que simplemente han sido muy amables conmigo al estar callados. Muchísimas gracias. Bueno, una vez comprendida el mensaje que el doctor Federico Castillo transmite a través de su charla, donde hay una lectura de América Latina muy en el enfoque de la necesidad de resignificar el papel de la universidad, la innovación, para la innovación, de replantear el enfoque de la gobernabilidad para el desarrollo desde la innovación y de alguna manera hacer más viva la presencia del Estado construyendo institucionalidad por la innovación y el desarrollo local y el desarrollo contextual.
Desde esa lectura, obviamente, encontramos una realidad que se expone para América Latina desde el punto de vista de la necesidad de hacer de la universidad un contexto cultural, un contexto académico y un contexto social de innovación y desarrollo, pero desde la realidad en la que está inmersa la universidad, y nos invita precisamente a que pensemos en la construcción de un concepto articulado de universidad a partir de las potencialidades y de los escenarios que se presentan en las distintas componentes que hacen parte de un proyecto educativo de universidad. Hay unos elementos importantes en su anotación, en su presentación, y es la necesidad de avanzar, a pesar de que ya lo anota, se ha avanzado mucho en la formación de recurso humano con alto nivel para contribuir a la producción de conocimiento, a la innovación y a la contribución del desarrollo en la región, pues es necesario todavía avanzar más en este fortalecimiento y en una política que permita establecer esto. Pero además es necesario hacer más inclusiva la universidad, toda vez que se encuentra que aún el acceso a educación superior en América Latina no es el esperado, no es el requerido, no es el que se necesita en este momento. Lo otro también que se anota es la importancia alrededor del contexto universitario, de la cultura de universidad, pues explicitarse ella misma desde su proyecto educativo hacia el enfoque de la innovación. Porque toda vez que en la medida que encontremos la innovación, y no una innovación solamente como producción de conocimiento, sino como una relación con la sociedad, será posible entonces establecer unos mayores vínculos de universidad, desarrollo, Estado, sociedad, cultura, tecnología realmente con apropiación social, no solamente con desarrollo específico. Igualmente se anota la importancia que hemos avanzado en América Latina en el concepto de la descentralización, pero ahí aún todavía encontramos que hay espacios que son centralizados que tienen que ver con la relación del Estado con ciertos sectores de la producción que pueden acrecentar esa brecha entre riqueza y pobreza cada vez más fuertes, y es una realidad que estamos viviendo en América Latina. Podemos entonces en ese sentido resaltar de manera muy significativa algunos de los elementos importantes que nos plantea el doctor Federico, teniendo en cuenta que pues, si bien el Producto Interno Bruto dedicado a la investigación es inferior al 1%, y hacía el ejemplo con el caso de China, que es el 8.5%, sí. Pues, y que diríamos que es una situación compleja de poderla mirar como región en esa misma característica, en el caso de América Latina, que creemos que, o sea, cree que es necesario fortalecer este tema. Es necesario construir políticas que realmente pongan a circular esta relación entre universidad, entre sociedad, entre innovación, entre desarrollo local, en el marco de una dialogicidad con el sector del Estado, con los sectores del Estado y con el sector privado también. Muchas gracias. Muchísimas gracias.